Mira, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a miércoles 2 de abril de 2025. Cassandra, Grace Salazar, Pancho Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien, ¿Todo bien? gracias. ¿Y Bien, tú? Felipe, tú. Muy bien, muchas gracias, Grace. Mandaste algo al chat. Yo no tengo Facebook, no puedo abrirlo. Lo transparento, ¿qué es lo que era? ¿Es comentable? Me imagino, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que les estaba comentando que destituyeron al director regional del Serviu de acá de Vialidad, digamos, de la región del Maule, después de que presentáramos una querella por injuria en contra de un diputado. Sí, así de rápido funciona el gobierno cuando quieren echar la gente. Pero ¿cómo? ¿En contra y sobre qué? Danos el contexto, porque no lo sé. Ah, No, no sé de qué se son trata. una injuria. Lo que pasa es que hace como unos 2 meses salió una noticia en un diario regional y declaraban 3 diputados por un sumario que se estaba haciendo al director de vialidad. Y ¿Ya? los tres diputados comentaban sobre el sumario, cómo seguía. Pero uno de ellos, que es el diputado Sepúlveda, de acá de la región, él fue más allá y dijo que este director de vialidad hacía cosas ilegales con su cargo y que él generaba contratos de emergencia con personas relacionadas con él. Entonces, ahí fue cuando el director o exdirector hoy señaló que él considera que eso era falso, acompañó los antecedentes y nos pidió redactar una querella. Hoy día se hizo pública la presentación de la querella porque tuvo que ir a autorizar el poder y de vuelta de su oficina después del periodo que pidió, digamos, de tiempo para realizar sus labores propias, se encontró con que había sido destituido Ya, en el mismo acto en que salió en la prensa que se había presentado la querella. ya. ¿Y eso cómo lo lees tú? Mira, yo la verdad que Eh, así a simple vista parece represalia y bueno, habrá que estudiar las acciones legales si es que se dan los presupuestos para una tutela. De todas maneras, los cargos de confianza pueden ser finalizados en el momento que la autoridad pierda esa confianza, sin perjuicio de que la pérdida de confianza, ya hay fallos en la corte, no puede ser un acto arbitrario, ¿sí? No puede, la discrecionalidad de la autoridad no significa que pueda ser arbitrario o abusivo en el uso de sus facultades. Así que habrá que estudiar los antecedentes. Además, lo destituyeron con un sumario pendiente. Bueno, hay que ver varias cosas. Pero así a simple vista, como se lee en la prensa, por lo menos, pareciera o nuestro cliente siente que es una represalia. Bueno, ya Ya, van hartos diputados en estos meses con problemas, así que uno más nomás. ya. Oye, bien, gracias, Grace. Bueno, uno de los temas interesantes que aparecieron ayer y que se comentó harto y que yo creo que se va a seguir comentando, eh, dice relación, y voy a hacer una suerte de contexto para que se entienda, es Pinochet estaba realmente enfermo y por lo tanto su viaje a Chile correspondía por razones de salud o básicamente fue un arreglo. Eso es más o menos el contexto, porque siempre quedó en la nebulosa respecto a la imagen del general Pinochet cuando aterriza en el grupo 10 de la FACH en silla de ruedas, lo bajan, se para y saluda al entonces comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Isurieta. ¿Por qué lo digo? Porque hay un libro que se llama Calle Londres 38. Londres 38 era un lugar de detención y tortura de la DINA, donde un autor inglés, un escritor inglés, habla respecto a ese tema y a la relación que tuvo el general Pinochet con un nazi que vivió sus últimos días en nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias.
Entonces, ¿y por qué lo pongo esto? Porque en este libro se dice que hubo una minuta que se preparó por parte del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que se le pasó al entonces comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Zurieta, para que se la llevara a Londres al general Pinochet y se aprendiera un libreto que decía más o menos, diga que usted no entiende nada, diga usted que anda perdido y diga usted que ha tenido intentos de suicidio. Por supuesto, hubo reacciones. Este autor inglés entrevistó al entonces jefe de prensa, Cristian Tolosa, que hoy día trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la parte, estoy tocando de ello todo, no estoy leyendo nada, en la parte de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería en Asia, Asia, Europa y otro continente. Y a él le preguntaron por qué él fue el que dijo esto en el libro, que se va a lanzar mañana, si no me equivoco, y él dice, está todo en el libro. Por supuesto, varios han salido a señalar que si eso fue así, fue a espaldas del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pongo otro contexto. Recordemos que en esa época, ustedes eran muy jóvenes, pero se cuestionaba respecto al papel del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y posterior el presidente Lagos sobre por qué había que traerlo de vuelta si el general Pinochet habían muchas presunciones que tenía efectivamente responsabilidad en delitos de lesa humanidad, que es lo que buscaba el juez Garzón cuando lo detiene en Londres para llevárselo extraditado a España. Y se hace la gestión para traerlo de vuelta y se generó toda una polémica en aquel entonces, tú te recordarás, Grace, dentro del mundo de la concertación y de alguna manera se estableció no. La doctrina era no. Si Pinochet es culpable, debe ser investigado y condenado en Chile. En Chile. Lo primero Así pasó, es. o sea, investigado, lo segundo no pasó. No pasa. Ujú. ¿Qué les parece a usted esto? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Es contundente? ¿No es contundente? Eh, y bueno, hay testimonios también documentales donde el entonces canciller Jacques Straw, cuando ve al general Pinochet pararse de la silla de ruedas, le comenta a varios de sus cercanos, nos engañaron, porque básicamente el canciller Jacques Straw convenció a Tony Blair que había que devolver a Pinochet a Chile porque estaba con problemas de salud. We was justice. Eso gritaban en Londres 38, como se llama el libro de Sanz, ¿cierto? Ah, sí, po. Porque acuérdate que existe un libro que se llama Londres 38. Este libro se Exacto. llama Calle Londres 38. Sí, exacto. Calle Londres 38 se llama el libro de Sanz, ¿cierto? Sanz. Y bueno, varias teorías saltaron en ese tiempo también sobre esto, porque había una parte de la política y ambas contestan que volviera a Chile, uno que el general estaba enfermo y el otro que había que traerlo a cualquier costo a Chile porque si moría en el extranjero se iba a convertir en un mártir y finalmente no iba a haber ningún tipo de resarcimiento para las víctimas del golpe. Yo me acuerdo, bueno, usted obviamente Francisco ni nacía, la casa no era muy chica, pero, pero yo ya estaba por jurar, creo, en el año 98, claro, el 2000, sí, ya juré, ya estaba, ya era abogado. Claro, Bueno, Pinochet lo tiene en el 98 y lo liberan en el 2000. sí, el 2000, tal cual. De hecho, las guaguas nacían como de la época de mis hijos. Lo único que sabían era We was justice, porque era lo que aprendían los niños los vecinos de Pinochet en Londres porque había gente protestando en la puerta. Bueno, ¿Se acuerda? pero, En London Clinic y después en Virginia Waters. exacto. De hecho, fue muy cuestionada también una entrevista que a él le hacen en esa casa una periodista de un diario muy conocido de allá de Inglaterra y que ahí ella misma decía, después cuando la entrevistaban para hacer los compendios para el primer libro, que sí, que efectivamente ella veía que había muchas frases en que él se mostraba dubitativo o que confundía temporadas, pero bueno. Ahora,
Solo para terminar esto, eso es lo que pasaba en la historia. Yo, ¿por qué creo que esta historia sale hoy y revive hoy? Ya, aquí ya me pongo suspicaz, pero ¿qué intereses tienen en perjudicar al gobierno del presidente Frei hoy día? Es que él no puede ser un candidato viable porque de una u otra forma se convirtió en pinochetista. O sea, Ah, esto es teoría eh, conspirativa. sí, pero si en política son así, ¿cómo bajan al posible contendor de alguien? Haciendo eso. Sí, está bien. Tienes que quemarlo de alguna forma, si toda está muy cercana al gobierno. Ya está bien, pero mi pregunta era otra. ¿Pinochet estaba enfermo realmente, sí o no? ¿Te cuadra todo esto que aparece en este libro y las declaraciones de Cristian Tolosa? Ojo, ojo ¿Cuadra que o se no murió 6 cuadra? años después. Después de ¿Cómo? que, después de que llegara a Chile se murió 6 años después. Por lo tanto, como que Sí, ahí pero se murió de también, un infarto al miocardio. sí, pero digamos Ya. que Bueno, quizá su salud no está impecable tampoco. No, no, está bien, Claro, tenía sus pero Digo años yo, también. está lo bien. estoy No, poniendo, estoy está informando, no bien, estoy pero especulando nada. no, está bien, Pancho, pero yo reporté el caso y me lo sé de memoria. Sí, pero el general Pinochet, el cuestionamiento no era su problema físico, Era su problema mental. era su problema mental. Mm, Recuerden que el diagnóstico era, Alzheimer. sigo Demencia tocando senil, de en oído, realidad. se decía, se decía eh, locura temporal subcortical izquierda, y que muchos decían, puta, ¿por qué tenía que ser izquierda? Algo así era, ¿no? Claro, lo Eh, que pasa es que era una depresión severa claro, con daño orgánico, que tenía ideación y práctica suicida. claro. Ese era, o sea, nunca lo hicieron pasar por mm, loco abuelito Gagá, sino que más bien era su estado emocional el que se veía alterado por estas circunstancias. no. Pero bueno, Entonces mira, tengo una pregunta. Entonces, si su situación era mental, estoy preguntando porque no me sé bien el caso. Si su situación era mental, ¿por qué se le juzgó a él cuando se paró de la silla? Eso es mi pregunta. porque por lo que te estoy Porque diciendo, se en una suponía depresión. que era un viejito que estaba absolutamente deteriorado, que no tenía nada que hacer, que estaba físicamente después de su operación muy mal, pero que emocionalmente no podía, desde el punto de vista emocional, ser extraditado a España. Y acuérdense que lo primero que se hizo, la estrategia de Miguel Alex Schweitzer y de Hernán Felipe Razzoli, ¿te acuerdas, Grace? Era Sí, básicamente que no correspondía que el general Pinochet fuera detenido porque tenía inmunidad diplomática. así es. Y después, cuando Y eso fueron. no funcionó, no se logró aquello, ¿se acuerdan? La Cámara de los Lores y todo lo que pasó, la estrategia fue un tema de salud. Y finalmente, el general Pinochet regresa a Chile no porque la justicia inglesa considerara que tenía inmunidad diplomática. De hecho, la justicia inglesa estableció que no tenía inmunidad diplomática y que además los antecedentes que estaban consideraba que sí había cometido delitos de lesa humanidad. El Sí. tema es que se devuelve a Chile por razones de salud. Mm, Claro. Lo que pasa es que los delitos de lesa humanidad quedan fuera de la inmunidad diplomática para los Exactamente. tratados firmados por Inglaterra y España. Entonces ahí no había cómo la Cámara pudiese sostener el alegato de los defensores de Pinochet en cuanto a que tenían inmunidad diplomática. Entonces, ¿qué hace? Le dicen, ok, va a ser juzgado. Y ese es el compromiso del gobierno chileno también, del Estado de Claro, Chile, que cuando él exactamente. llegue a ser investigado y juzgado, porque si no, no hubiese podido operar las razones humanitarias, ¿ya? Y Porque ahí no es eran, donde entra, claro, y ahí es donde entra toda la polémica respecto a finalmente el papel de la Corte Suprema, que finalmente sobresee al general Pinochet. Acuérdense la famosa interrogación del juez Montiglio, cuando el general Pinochet le contestaba todo, no sé, no me acuerdo. Y después viene todo el caso Rix, con las plata de Daniel López. y si se Entonces, acordaba. claro, pero bueno. Cassandra, ¿tú te acuerdas de este caso tan me bullado? Me acuerdo, imagino, ¿no? sí, me acuerdo, estaba en el colegio, pero me acuerdo. Em, Como en Kinder. no, Como en tampoco tanto, kinder, no voy a claro. hacer, no, no, Como en el no, jardín, tampoco claro. tanto, pero estaba en el Yo colegio, pero estaba me en kinder, acuerdo. Este estaba en kinder, claro. Los chicos estaban en kinder. Lo que yo sí me literal. pregunto es que
¿por qué? Bueno, sí entiendo por qué, porque en el fondo finalmente genera un cierto morbo, ¿no es cierto? Está como el backstage de la historia. ¿Quién le dijo qué a quién se le ocurrió esta estrategia, cómo lo prepararon, el libreto, qué sé yo? La cosa es que si es así, si efectivamente es así, todo lo que dicen respecto a los diagnósticos no son incompatibles con que la persona se haya levantado. Porque todos los que tenemos conocidos, familiares, etcétera, muy viejitos, muy deteriorados mental, emocionalmente, lo que ustedes quieran, sabemos que de repente les entra una energía que tú no te puedes explicar. Entonces, si ese es el caso, estuvo bastante bien planificado, como que se blinda un poco. Ahora, yo entiendo como la fascinación respecto como les digo, esta cosa media morbosa del backstage y todo. Sin embargo, me parece que al final yo no creo que el gobierno, efectivamente, el presidente Frey haya estado siendo parte de eso, efectivamente, o no, no de una manera tan activa, tan participativa, porque según entiendo yo, su argumento era más bien legal, era más bien del tipo, oye, no, a esta persona lo juzgamos nosotros. Como entiendo que había un concepto como de soberanía jurídica, entiendo que puede ser, o algo así, Claro, pero lo que ¿cierto? pesaba era la Jurisdicción. salud del general Pinochet. Me imagino que ya en las apelaciones, cuando no había de qué más agarrarse, tiene que haber surgido esto, pero no creo que haya sido como la intención inicial. Y a esa edad, bueno, no es tan difícil como arguir que una persona puede tener efectivamente estos problemas, ¿no? Porque si me hubiera dicho, no sé, algún otro tipo de patología, es un poco más difícil, Mm. pero en el ámbito emocional, mental, qué sé yo, además estando detenido, ¿cuánto estuvo? ¿2 años? ¿1 año? No me acuerdo. Del Sí, Eh, 98 hasta el 2000, pero no fueron 2 años, fue menos. no, fue un no, poquito fue menos, menos. Tengo una claro. pregunta. Eh, eh, es porque esto alguna vez lo escuché y quiero saber si es verdad lo que escuché o no, porque yo, un poco lo que habláis tú, era que no se podía, no tenía la jurisdicción para poder condenarlo en un país donde, por lo que yo también había escuchado, era que no, esta persona no había cometido esos delitos dentro del país que se estaba juzgando. Por lo tanto, al no poder, no se podía condenar ahí porque finalmente no había cometido Lo que pasa es ningún que, delito en ese territorio. lo que pasa es que los eh, delitos de lesa humanidad, Se puede juzgar corrígeme en cualquier ahí, parte del Grace, mundo. se pueden sí, juzgar en cualquier parte del eso mundo. después de la Segunda Guerra Sí, Mundial, ¿o pero no? Mm. además de eso, recuerden que habían víctimas, dos periodistas españoles, uno británico, uno francés, dentro de los detenidos, Y el y, diplomático, ¿no? Carmelo Soria, y el estoy diplomático, bien, ¿no? exactamente. Por lo Sí. tanto, hay países como España especialmente que persiguen los delitos cometidos en contra de sus ciudadanos en el territorio que haya sido. Ahora, ¿Ya? obviamente Se todo esto, reserva la jurisdicción. claro, todo esto, por supuesto, para ser justo en términos del contexto, todo esto dentro de el juez Baltasar Garzón, que después fue acusado de prevaricación y que había una persecución política. Yo lo digo con mucho respeto, ¿ah? Lo digo, de verdad lo digo con mucho respeto. Yo sé que hay gente que todavía le prende vela a Pinochet y todo, pero eh, siempre los dictadores, comillas, los otros los persiguen políticamente. Sí. Nunca es por las atrocidades que cometieron, no. Siempre es porque, un ejemplo, tú me vas a decir no es lo mismo, pero para mí sí lo son porque son los dos dictadores. Evidentemente nunca son iguales dictadores con dictadores, pero Maduro. Maduro se robó la elección y resulta que el culpable, el que le dice que se robó la elección, no él. Sí. Entonces, acá siempre estuvo eso respecto a la persecución. De hecho, están los testimonios de cuando llegan Scotland Yard a detener al general Pinochet a la London Clinic y Pinochet no podía entender, decía, pero porque cuando entra una persona y le dice, ¿usted sabe a qué vengo? No, ¿quién es usted? No sé qué. Y dice, pero ¿cómo si yo tengo inmunidad? Yo, a mí me están operando acá de un problema en la espalda y dice, no, si yo tengo inmunidad, soy expresidente y soy senador. No, Vitalicio. no tiene inmunidad. No. No tiene inmunidad porque usted está siendo acusado de delitos de lesa humanidad. Y hay una orden de extradición que envió el juez español Baltasar Garzón. Ahora, toda esta historia viene de más atrás, de cómo Baltasar Garzón empieza a perseguir, a ver
la manera en que eventualmente Pinochet podía salir. Había una orden de captura internacional, Grace, en contra del general Pinochet. Yo les recomiendo un libro que se llama La historia secreta de la década socialista, de Ascanio Cavallo y la Mm. Sí, súper bueno. Loreto Montes. Siempre se me olvida el nombre de ella, pero bueno, ya lo voy a averiguar. Y ahí cuenta muy en detalle todo esto que yo estoy Sí, hay señalando. varios Ahora, libros buenos. lo importante de esto, creo yo, es que esto no es una tesis del autor, es el testimonio de Cristian Tolosa, que era funcionario del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle. Eso es lo interesante, si se quiere, Mm, de este testimonio, porque de alguna manera te muestra la pieza que faltaba para establecer lo que de alguna manera siempre se dijo, pero que muchos sosteníamos, perdón el chilenismo, los ingleses no pueden ser tan hueones. Bueno, tal pero vez, para los ingleses era una papa caliente también, yo tal creo. vez, no claro, pero Mm. tal vez en el examen o en la consulta de algún psiquiatra o psicólogo inglés, efectivamente el general Pinochet le dijo, he tenido ganas de suicidarme. Y con Ujú. eso ese médico firmó y con eso el canciller británico dijo, ¿sabes qué? Que se vaya nomás. Y además hay un compromiso del gobierno chileno que allá lo van a juzgar y lo van a condenar, chao, que se vaya. Y como dice la Cassandra aquí, ¿sabes qué? Saquémonos esto encima y chao. No sabemos, Ahora, esta no teoría lo sabemos. conspirativa está desde esos años, salida por todos los... O sea, algunos sostenían incluso que a Pinochet lo habían enviado de vuelta a Chile por el tema de la guerra de las Malvinas, que aún habían archivos ahí secretos en que Chile le habría prestado apoyo a Inglaterra, dándole la espalda a Argentina, y cosas como esa también. O sea, Que se los de todos... que ayuda, que le prestaron ayuda, le Se prestaron prestó, se ayuda. prestó. De hecho, en Chile en mucho tiempo se hablaba de Falcons en vez de hablar de las Malvinas. Y perdónenme, Sí, pues. Tenemos pero bueno, teleserie completa. La cercanía sí, de Pinochet con Margaret Margaret Thatcher. Thatcher lo fue hasta ver. Eh, exacto, exacto. Todo, la mira, dama, la dama de hierro. Ujú. sí, todo se puede elucubrar, pero hoy yo creo que hay dos cosas aquí. Publicidad para el libro, fantástico me parece, ojalá venda muchos ejemplares. Y Ujú. segundo, porque ahora, porque aquí, porque tanto revuelo, bueno, algún candidatillo ahí va a quedar fuera de la elección. Pero, con todo respeto, Grace, Eduardo Frei Ruiz Tagle, o sea, de partida en su sector político no lo consideran de su sector. Y en la derecha, No, mm, Menos. no por sé. eso, que no creo que sea la derecha la que esté haciendo esto. Pero, ¿tú crees Me cae pero regio será Eduardo Frei, además es chuncho, Sí, pero la verdad que tiene menos respaldo que un pufa, ¿eh? No, no sé. No, yo creo que simplemente se confirma la tesis respecto a lo que siempre se pensó, digamos, que solo faltaba una pieza del rompecabezas y era evidente la respuesta que iba a haber. No, nosotros no sabíamos. No, no, esto no. Pero, pero Felipe, esto no será, en vez de como para tratar de sacar un candidato, será como para tratar de tirar un poco Pues la Eduardo Frei pelota no es al córner. candidato. No, no, pero por eso, posible candidato, digámoslo así, como para, en vez de eso, sino como para distraer y sacar a la gente de los problemas, como decir, oye, no se enfoquen en esto y miren esta otra, miren como aquí algo súper interesante que llevamos buen No tiempo sé, hablando. porque yo creo que a la masa no le interesa. Es sí, es Yo creo que verdad. cierto. esto a la A masa no le 25 interesa. años no, Debería interesarle, pero no le interesa. no creo. No, A mi es juicio cierto. debería interesarle, pero ¿quién soy yo, digamos? Pero la masa no, la masa está en otra. Mm. La masa está preocupada si las vacunas hacen bien o no hacen bien, si, si, si en el fondo Kaiser está hablando tontera o no, eh, Evelyn Matei que Mm, si le Boric contesta está al apurado o PC, no en una plaza.
Qué vergüenza, Claro, ¿no? de gente muy, con mucho nivel, como Javier Olivares, en fin, gente que ha hecho tanto por Chile. Pero bueno, estamos en esa, ¿cachai? Estamos en esa. Oye, volvió Es Y verdad, nadie se Parisi. preocupa, y nadie se preocupa de los volvió a aranceles que está París. metiendo Trump. Entonces, en 6 meses más, vamos a empezar a ver a los gremios llorando y tirando fuego por la boca contra Trump. Ya hace 3 meses le prendían velas, pero bueno, en esa estamos, sí, así está Chile, ¿ah? Así está el mundo en realidad. Sí, claro. Pero bueno, Ay, señor. sea como sea, el libro me lo voy a comprar. Ah, pero of Ahí course, está, siempre uno vendió está, uno, ahí vendió uno. Bacán. claro. Claro. O a lo mejor se lo No, y el vínculo de regalan. Rauf, y el vínculo de Pinochet con Rauf también está bueno. Bueno, historia que además en Chile hay muchos que dicen, no, pero es volver para atrás y todo. Claro, siempre es volver para atrás cuando no te conviene, pero bueno, da lo mismo. A mí como me importa un bledo lo que me digan, porque yo funciono en base a mi, digamos, interés. A mí me interesa mucho la historia de situaciones que fueron muy interesantes. Además, ahí aparece un supuesto documento en el cual, ¡ay! Se me salió un gallito, donde efectivamente, más allá de lo escrito, había una orden con mosca incluida del general Pinochet sobre el tema de la caravana de la muerte. Pero bueno, eso ya es parte de la Ah, historia sí. ahí. Bueno, en fin, otro día hablaremos de, a propósito de eso, un libro bueno, Los zarpazos del Puma. Eh, Buenísimo. Y mis primeros 3 minutos Tejas Verdes también. Léanlo. oh, qué buen libro ese. Buen libro. Qué buen libro ese. Oh, ese me había olvidado. Ese también lo Sí. tengo. Alguna vez lo Sí. leí, pero a Yo mí se lo me olvida leí todo. ambos. Se me Ah, olvida muy todo. bueno. Se me había olvidado ese libro. Ya. Bueno, Manuel Rojas. eh, sí, exactamente. Qué buen libro. Ya. Volvamos a lo nuestro. Como les decía, el mundo está loco. Está muy preocupado por el tema de los aranceles que van a ser con efecto inmediato del presidente Trump, pero me gusta esto porque Evelyn Matei por fin entendió que tiene que hablarle a los de ellos y no a los otros porque tiene que ganar una primaria, a pesar de que todavía no tiene nadie con quien competir. Oh. Qué penita. ¿Vieron que Jimena Rincón no puede participar de la primaria? No, pues porque el partido no está inscrito No en todo puede, Chile. porque su partido no es nacional y ella no puede ser invitada como independiente porque ella milita en un partido. El problema es que ese partido no es nacional. Chan, Ay, Oh, qué qué pena. pena. Sí. Evelyn Matei, la pregunta, ahí les tengo una pregunta, a ver qué opina, o más bien qué piensa. Evelyn Matei va a intentar finalmente competir con alguien en una primaria, va a tratar de hacer todo lo posible para que Rodolfo Carter participe u otro más, o se la juega toda y desaparece el mapa entre abril y junio porque los focos van a estar en el oficialismo. Comenta Grace Salazar, Cassandra y Francisco Álvarez. ay, siento que esto es como un déjà vu de los últimos Sí, 2 programas, porque sí. hemos, Pero no es tan igual la pregunta, ¿eh? No es tan claro, igual. Se la parece, No es pregunta, pero distinto. la pregunta sigue siendo la misma. Yo creo que los, no sé, 43 días que va a durar la campaña de la primaria, no valen la pena para jugársela en una primaria en que pueda dividirse un poco la votación. Máxime cuando sus verdaderos oponentes en una primaria no van a participar de la primaria. claro, en este caso José Antonio Cast y Y eh, Johannes Kaiser. Johannes Cast, que en una de esas, no sabemos, en una de esas, insisto, no sabemos, ellos hacen una primaria. Podrían hacerse ellos una Claro, primaria, sí. Claro, lo que sería muy malo para Kast, yo creo, porque en este momento, si fuera hoy día esa primaria, yo creo que le gana Johannes Kaiser. ¿Ya? Pero bueno, todo depende de cuánta soberbia exista aún en ese sentido de la primaria, no de sus ideas.
y que vaya hoy día Evelyn Matei a una primaria con Carter o con cualquiera de ese más o menos semblante, Parisi o qué sé yo, realmente yo no creo que le traiga ningún beneficio. Te lo juro, no creo. Creo que es un gasto innecesario de plata para el sistema, cuando lo que debiera ser hoy día la oposición, si quiere convertirse en oficialismo, es unirse y hacer campaña todo el rato nomás, todo el rato. Y Pe- aprovechar la misma primaria de los otros quizás para promover buenos debates y lucirse. eh, quiero escuchar a Cassandra y a Pancho y después, a propósito de lo mismo que dijo Grace, les quiero preguntar sobre eso mismo, pero en el oficialismo. Cassandra. Sí, yo voy a insistir en esto que yo creo que Evelyn Matei tiene nada que ganar. Em, Perder, no sé, porque como la votación es voluntaria en las primarias, imagínate que, no sé, alguien se pusiera de acuerdo y van a votar en masa por, no sé, Carter. Estamos lucubrando porque ni siquiera está configurado como los candidatos que podrían ir a esa primaria. Y además encuentro que la campaña de las primarias es muy de nicho. O sea, tienes que hablarle a los tuyos para ganar dentro de los Claro, tuyos. Yo no sé si exactamente. eso es beneficioso para una candidata que se ha esforzado mucho en justamente hablarle a los otros, no necesariamente, cosa que los de su lado se lo reclaman permanentemente. En el fondo, esta cosa como que los Kaiser, Cast la estén adelantando por la derecha tiene que ver con eso, particularmente Kaiser. Entonces a mí me parece que en verdad no veo demasiado que ganar para Evelyn, así que yo creo que no va a haber primaria. Nota al margen que fome está todo, ¿no? Encuentro que está demasiado fome, demasiado, ¿cuál será la palabra? No sé si es fome realmente, es como que la oferta no entusiasma. Y en el oficialismo pasa un poco algo parecido, pero Pero distinto. Yo creo antes que de en ir el con el oficialismo, oficialismo, antes de ir con ya, el oficialismo para que no quememos esa parte, sí, porque lanzaste algo, Cassandra, interesante, estoy eh, inspirable. sobre la oferta. Mm. Tal vez por eso la cantidad de personas que están buscando patrocinio en el CERVEL, Tal cual. Exacto. porque el menú es guiso de zapallo italiano, con el respeto a las personas que les gusta el guiso de zapallo italiano, Sí, pero nadie lo ama, digamos la verdad. panita con arroz y A guatitas mí me con gusta la puré, panita. digamos, siendo que uno en una de esas, tampoco es que esté esperando caviar, pero en una de esas, su Puta, bistoquito con papas fritas, su bistequito, claro, claro. y hasta ahora Sí. uno no ve ese bistequito. No, no hay bistec, no hay Oso Por bistec. eso buco. digo, capaz por eso la cantidad de personas que están buscando patrocinio, capaz por eso que los números de los candidatos son bien escuálidos, Sí, son digámoslo, magros, son magros. Sí, bien escuálidos. sí. Y bueno, en la última encuesta Data Influye, el 66%, es decir, dos tercios de los encuestados, Los audífonos a costo cero. reconoce que no se siente representado por ninguno de los candidatos que están hoy día. Imagínate, po, 2/3 de las personas que tienen que votar en unos meses nomás. Y eso es complejo, sobre todo para la derecha, porque Kaiser, Kass, Evelyn Matei, uno podría decir Jimena Rincón, ya, pero Jimena Rincón tampoco es que mueva masa, tampoco es que hay un grupo ahí como que No, se sienta huérfano. los jimenistas no Y, existen, y perdón, el sorry. grupo, y el grupo de los tarados ¿cómo se llama? De Pancho Malo. Entonces, No, po. uno legítimamente puede decir, oye, Kast, Kaiser y Matei son los que representan la derecha hoy día. O sea, o ustedes consideran que hay más, digamos, dando vueltas. Yo creo que en los grandes números No, ahí estamos. seriamente nadie más, po. No. Entonces, hay un problema de representación, tiene que ver con un problema del personaje que estamos hablando en cuestiones, o sea, el menú, Pancho. Mm. Es verdad. Estoy de acuerdo. Como que siento que lo que me está pasando ahora es que creo que están tratando de llamar la atención en algunos casos a gente, a su, como que, no sé, como que un poco lo que estoy diciendo, como que creo que hay poco atractivo y creo que lo que va a pasar, tengo una sensación, aquí lo puedo, para que quede grabado, siento que va a aparecer alguien nuevo, no sé quién, podría ser una apuesta, pero prefiero omitirla, alguien de derecha
y que va a llamar la atención y va a ser el nuevo presidente. Mm. Mm. Yo sé Pero que tira una no me la pista, compran, po. pero no sé, es que no hay, creo que hay un par de candidatos, unos cuantos candidatos que podrían ser, pero por eso no me quiero mojar el potito porque quiero seguir escuchando, ver cómo se mueve la marea. Sí, Vamos a tener Grace, Sí. Cassandra. Sí, y además sobre que lo... falta harto, ¿no? Encuentro que falta mucho todavía como para poder hacer esas predicciones. Como que Sí, ni siquiera hemos pasado, que estamos partiendo abril, falta harto. Y esta campaña yo siento que se ha hecho muy larga porque si nos sinceramos, después de que ganó el rechazo, todo el mundo empezó a pensar en candidatos, quizá un poquito antes. Yo te diría que Matei un poco antes incluso. Entonces, esta campaña es como un embarazo que no termina, son como 4 años de campaña y obviamente se desgasta el candidato, se desgastan las propuestas, se desgasta. Estamos todos con varices y ah, chao, ya no damos más. creo. Yo no sé, Y eso son me pasa a octillizos. mí. Son octillizos, exactamente. Estamos podridos. Y bueno, yo creo que hoy día el votante lo que quiere es cualquier cosa que no se parezca nada a lo que tenemos. Claro, claro, Sorpréndeme, exactamente. sorpréndeme. Y claro, y de ese punto de vista, hoy, si hoy día, si mañana, el domingo, fueran las elecciones y Johannes Kaiser estuviera en la papeleta, yo creo que gana. Y gana por lo que le estoy diciendo. Primero porque es voto obligatorio y la gente que está haciendo esta campaña, la publicidad y todo, son el voto voluntario. ¿Para qué estamos con cosas? El voto duro. Hoy día ese es el voto que se ve en las encuestas, es el voto que se ve en los diarios, el voto que se ve en las notas de prensa. Pero hoy día lo que quiere la gente, el que está en su casa, es cualquier cosa que no sea esto. Y cualquier gallo que le ponga la mano dura, que no venga con medias aguas, mira, ya no le interesa a la ciudadanía hoy día en este estadio, en mi opinión, no le interesa si el gallo le gusta el matrimonio igualitario, si quiere la eutanasia, si le gusta el aborto, no le interesa nada. Lo único que quiere es un tipo que ojalá haga lo que hizo Perú y saque a los militares a la calle y que le entregue herramientas a las policías y que tenga, ¿cómo se llama? Ordenadito el tema de la salud, del trabajo, en la medida de lo posible, porque ya la gente ni siquiera espera mucho más. ¿Te fijáis? Pero poder salir a la calle, encontrar una micro segura donde poder llegar al CEFAM y dejar en la pasada al cabro chico en el colegio. Eso es lo que quiere la gente. Y por lo tanto, cualquier gallo que le dé una oferta como esa de mano dura, hoy día va a salir gallo o galla para que no, para que Oye, sea súper inclusivo. O No, porque galle. yo, es yo verdad, pero estoy, por eso que es yo, importante que empiecen a mostrar mm. qué es lo que Eh, eh, pretenden hacer. es que hay un tema ahí, Grace, creo yo, te sigo, perfecto, pero hay un pero grande, que la elección no es este domingo. Y al no ser la Habla Exactamente. elección mucho. este domingo, hay todavía espacio para que aparezca el personaje que Cassandra dice o que alguno de los personajes que están hoy día muy abajo, como lo era Boric en marzo del Mm, 2021, termine cierto. transformándose en el próximo presidente o presidenta de Chile. Blado. Ah, chante, ¿cachai? Claro, un político en construcción. A propósito, Vlado Mirosevic tampoco puede participar No, de po. una primaria en el oficialismo porque él, al igual que Jimena Rincón, es militante de un partido, Que no está pero inscrito. que no es a nivel nacional. Por lo tanto, no Ujú. lo pueden invitar a participar porque no es independiente, pero tampoco puede participar de la primaria porque milita, pero su partido no es a nivel nacional. Exacto. Por eso yo ayer, por ejemplo, en el programa preguntaba, ¿qué diferencia o qué similitud, da lo mismo, le ven ustedes a Gonzalo Winter, que sería el candidato del Frente Amplio, con Gabriel Boric? Que saben lo mismo. Yo decía Perdón, que diferencia. Winter jugaba más de intelectual, que Winter es más, digamos, yo creo que es más pesado, se parece más a Jojo Jackson, pero Ujú, sí. Álvaro Oróstico decía que no, que él consideraba Mientras que no no, entonces saque por sus eso, donaciones. como que estas cuestiones al final son percepciones individuales. Sí, Al Mm. pero es final lo que uno ha termina cultivado votando por Winter. lo que,
uno termina votando por lo que quiere, no por lo que piensa que va a ser lo mejor para el país. Sí, pues el voto es Se más vota por el emocional. corazón, digamos, ¿no? Claro que sí. Sí, pues. El voto no es Mm. racional, lamentablemente. O afortunadamente, no sé. Pero no lo es. La cosa es que no lo es. En la mayoría de la gente no. Mira, Winter por lo menos no anda con el Marruecos abajo. Ay, Chota, la vara en el subsuelo. no, bueno, está Y en dando, Marruecos, pero se está mostrando harto últimamente Winter, porque yo también creo que como todos los políticos que tienen este tipo de aspiraciones, que si no les alcanza para ser presidente, después les alcance para una senaturía. senador, claro, Claro, claro. como, ¿Te fijas tú? Mm. sí, porque hoy día es peligroso Bueno, ser diputado porque se transforman pronto en imputados, ¿no? así es la política, po. Están Así cayendo es, como moscas, dices tú, así los es la diputados. política. Mm. Así, oye, Johannes Como Kaiser aquellas que llegase a, manejan curas para perseguir delincuentes, ¿no? llegar Ay, a, sí, sí, igual hay otros diputados que están desaforados por violación, hay de todo, ¿ah? oye, Exactamente. Hay de tenemos de todo, todo, es un hay Una rapidito. de todo, fauna ¿ah? zoológica en esto. Se puede elegir, Tenemos ¿ah? para regalar. Bueno, Impresionante. y con todo respeto, el presidente del Senado que no sabe ni sumar, pero bueno, tiene uno también para juzgar, ¿ah? Oye, Qué hablamos horror. de eso en el programa anterior, ¿recuerdan? Que Le yo les chuntó decía, Felipe. me gusta Felipe, pero yo creo que va a salir el otro porque tiene más Gracias, máquina Grace. política. Ah, tú te Y refieres a tenía Felipe Cas, razón. perdón. Perdón, disculpa, fue un alcance de ¿Ah? nombre, sí. Y tuve Te emocionaste. razón, y tuve razón. Tuviste razón, Sí, sí, Ya, sí. pero sí. mira, a propósito de eso, la Grace dijo algo bien interesante. Eh, en Italia, en Francia, en España, estoy nombrando algunos países, la derecha tradicional, Grace, en vez de juntarse con la derecha más ultra o más, digamos, no tan de centro derecha para que no se ofenda a nadie, no se junta, se aleja. Mm, Y cuando se junta, pierde. El PP con Vox perdieron los dos. Y en sí, Italia es lo verdad. mismo y en Francia lo mismo. Entonces, ¿por qué Chile Vamos tendría que juntarse con la otra derecha? Pregunto yo, lo pregunto en el aire, con esa como secreta esperanza que juntándose todos van a ganar mirando para atrás. Si por algo, digo, republicano y el Partido Libertario no son parte de Chile Vamos. Y Exacto. por algo también ya, bueno, del socialismo democrático no le interesa al PC. Y Mm, ya en el gobierno de la nueva mayoría y en este gobierno, eh, voy a ocupar una palabra muy ordinaria, pero para que se entienda, hicieron una alianza que se pega con Boco, porque no son del mismo redil, porque no exacto. piensan lo mismo. Entonces, cuando tú tratas de pegar algo, que tú sabes que en algún minuto eso se va a despegar, ¿para qué? ¿Para qué intentar una mayoría que es una ilusión? Lo que intentó hacer Felipe Casa en el Senado fue una ilusión Mm, de juntar a toda la derecha, porque toda la derecha no piensa igual. no, Tú me dirás de manera No, po. legítima o ilegítima, no tengo idea, pero no piensa igual, ¿o no? Oye, la ¿es tesis verdad? buena, ¿no? Buena mi tesis. Larga sí, ¿ah? O sea, Como siempre, muy larga, les pido disculpas. porque lo que pasa es que yo creo que Chile todavía, aunque haya centro o semicentro, la gente no reconoce eso. La gente hoy día habla izquierda o derecha y para ellos están en el mismo saco. Por eso que es importante, a mi parecer, que si Evelyn Matei o la gran fuerza de la derecha, que son Renovación y la UDI, bueno, y sumado a Evópoli, que son los partidos grandes, quieren potenciarla, no la pueden sacrificar en una primaria. Porque cuando en una primaria, cuando tú no eres una sola derecha, que en este país a lo menos hay dos, ¿cierto? Dos derechas, digamos, una extrema y otra de centro derecha. Cuando tú le quitas piso y permites que en una primaria ella gane, pero gane, no sé, po,
por un 50%, por un 30%, por un 40% a otro que le hace un poco de peso, digamos, aunque no gane, la sensación del ciudadano que no está comprometido con un partido, pero que sí quiere un cambio, dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esta y todos los demás si sus mismos partidos la están llevando a otro? Por eso es que no debiera ir a ninguna primaria, pensando en que, o sea, ni tampoco con Kast ni con Kaiser, por ningún motivo. Ellos dos podrán hacer una primaria entre ellos si quieren salvatar una parte de una derecha más extrema o más tirada a la bien derecha. Pero yo creo que en este momento políticamente matáis a Evelyn Matei si la haces competir y la dejas por muy bajo respecto de la otra derecha que puede encantarme, ¿ah? Yo voy a ser bien honesta en esto, yo las últimas veces voté por Kast y a mí me gusta. El punto es que yo necesito gobernabilidad y siento que hoy día Mm. me faltaría gobernabilidad, especialmente con el ejemplo que pasó hoy día en el Senado. Con eso a mí me quedó clarito Mm. que no tendríamos gobernabilidad así, hechas las cosas. Entonces, por eso siento que una Bueno, primaria hoy día solamente perjudicaría a Evelyn Matei y no le haría bien a la derecha tampoco. mira lo que pasó en Renovación Nacional con la elección del presidente del Senado. El único voto Exactamente. la única abstención fue Francisco Chaguán, que es de Renovación Nacional. Que Y el era presidente presidente de del Renovación Nacional. partido, Rodrigo Galileo, votó por Felipe Kast, que es de Sí, Bópoli. tal cual. Así Entonces es, uno la señal no es pregunta, porque buena. el otro día lo hablábamos acá el lunes, y Luis Felipe Mujica hablaba sobre que era un ejemplo de la crisis del sistema político. Yo encuentro que no es una crisis del sistema político, No, esto no tiene que no, de ver con hecho, la no. fragmentación, tiene que ver con que los partidos son una montonera. Y Exactamente. porque en Chile somos barreros y les caía mejor Felipe, po. Sí, que oye, Y porque en el piñerismo detestan a José Antonio, a al Manuel José A Cote Manuel Sandón, José Osandón, Sandón, con que en la buenas primaria del razones, en mi opinión. 2017 le dijo no te declararon reo por lindo, y después cuando hubo una acusación constitucional contra el presidente Piñera que pasó de la Cámara y llegó al Senado, él en el Senado se abstuvo. Sí, po. todo. Y lo que pasa es que no se lo perdonan, no se lo perdonan todavía. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué entonces Renovación Nacional no pasa al Tribunal Supremo del partido a Manuel José Sandón? ¿Saben por qué? Porque va a ser la del picado, po. No, porque tiene un bolsón gigante de votos, pues. Entonces, si Ah, Manuel José Sandón lo sacan, deja de ser de tu partido. Pues entonces tú te preocupas de los números más de las personas. Y Exacto. Es que eso ese es todo sí. el es punto. aberrante, po. Y Es que como ese es porque todo el el tipo punto. además es un maquinón, Por si eso, sabe pues. con Y quién tiene un bolsón, negociar, po. pero si tiene un bolsón de votos gigante, pues. Sí, pues sí, es como el señor de la querencia de Puente Alto, todo el mundo lo sabe eso. Es Entonces, impresionante. es el senador con mayor cantidad de votación y él dice, ¿cómo va a ser presidente del Senado un senador de la Araucanía y no yo que soy de la región metropolitana? ¿Y quién le dijo a él que para ser presidente del Senado tenía que ser de la región metropolitana? Puede ser de cualquier región, pero él ocupa ese argumento para su beneficio, pero yo me pregunto, insisto, ok, el presidente de RN votó no por él, No, había un acuerdo, para que Felipe Kast fuera el presidente del Senado. ¿Y qué así pasó es. con Manuel José Sandón? Nada, y no va a pasar Nada, nada. pues. ¿Mm? Pero hay parlamentarios que se tiran un pelo y los pasan al Tribunal de Ética. O sea, Es verdad. yo Es feo el ocupo espectáculo. la ética cuando me conviene nomás, porque cuando no me conviene, ¿para qué? Po? ¿Para qué? Pues si vamos Es verdad. ganando, si eso es lo importante. El poder se Vamos Po- cuida a sí ganando, Yo mismo. Si insisto, eso si el es. Tingo siempre tuvo razón. vamos Hay que ganando. tener los votitos. Sí, hay Sí, que y tú tener los dijiste, votitos para ganar. la vieja política, lo dijiste la semana pasada, Ya Grady. lo dije, Manuel sí. José Es que he Osandón se aprendido maneja mucho mejor en de eso. Felipe aquí, Yo no tengo nada que ver, yo me no pega me... su conocimiento político. En Nada, la no, academia. yo no tengo... Ahora lo que sí, siento que Felipe Kast se quedó pegado en el tema, ya pasó ya. Sí. Oye, sí, un poquito, ¿ah? Y lo sapearon más encima, pues si Manuel José Osandón no es el mejor para guardar secretos. Tú sapeó a la Evelyn, No, sapeó a Felipe Cast. Es que me dijo, diario el pero me hocicón dijo. pobre pero honrado. Puta. No, el Te lo Claro. espectáculo es juro. muy triste.
El presidente del Senado, cuidado, segunda autoridad en Pero, Chile, gracias. pero Muy bien, esta. La muy bien. segunda autoridad política del país, exactamente. Claro, estamos regio, Sí. triunfando. Bueno, y mientras tanto, hoy sabemos si es que Katy Barriga Ujú. queda libre o más bien sigue con la cautelar de prisión de arresto domiciliario y o se mantiene en la cárcel y Ah, Manuel Monsalve. Oye, Comenta Grace Salazar. sí. sí, Bueno, mira, depende porque Hermosilla, ustedes saben, se había ido para la casa y 11 días después lo de entraron para adentro, hermano. lo Sí. entraron. Sí, pues dentro de esa señora le dijeron. Entonces, bueno, yo creo en este caso que Katy Barriga podría tener un poco más de posibilidades, nótese lo que estoy diciendo, que Manuel Monsalve, ¿Ya? porque el delito y la penalidad que le correspondería de probarse hipotéticamente los hechos y la intervencionismo que hizo en la investigación de Monsalve es mayor, como peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad de la investigación y también peligro para la seguridad de la víctima. Es un tipo que tiene la posibilidad de acceder de muchas formas. Y claro, hoy día también tiene posibilidad de que terceros accedan por él, pero está preso y eso da siempre una medida de seguridad. Respecto de Katy Barriga, siento que todo lo que se esclareció sobre sus delitos funcionarios tienen dos aristas importantes. La primera es que se estableció que no había lucro personal, sino que se mandaban las contrataciones mal. La segunda, que la investigación no ha avanzado a crear o a reformalizar nuevos delitos. Y la tercera es que la pena probable hoy día, operando algunas modificatorias de cautelar, podrían situarla incluso dentro de una pena sustitutiva. Por lo que si yo fuera su defensa, yo diría amablemente esto sin meterme en si es inocente, si esto es persecución política, si es que los peluches no sé qué eran beneficiosos para la salud mental, sino que solamente en lo técnico. Y yo creo que podría tener más posibilidades de que un arresto domiciliario sea suficiente a los fines del procedimiento. Que, ojo, yo quiero darme unos 30 segundos en este programa para explicarle a la ciudadanía que la prisión preventiva es una medida esencialmente revocable, como su nombre lo indica, preventiva de algún efecto para la investigación. No puede significar una pena anticipada. ¿Ya? Es para que no escape del país, ¿o no? Algo así. Claro, bueno, es que si solo es peligro de fuga, tú puedes poner una caución económica que es Mm. suficientemente más el arraigo. Pero cuando la pones por peligro para la seguridad de la sociedad, no hay posibilidad de caucionar esta medida cautelar y por lo tanto debe permanecer en un recinto. Y también, por una cosa que seamos honestos, Monsalve, Mosilla y otros están en la Capitán Llaver, que comparado con el CPF es un hotel. Es un spa, Es claro. un spa. El Y las CPF es mujeres el estamos, Centro Penitenciario Femenino. sí, No es COF, exacto. Centro de Orientación Penitenciaria. Bueno, No, ahora sí. antes eran Era COF. COF, porque tú sabes que Ah, las mujeres éramos relativamente incapaces y las mujeres delincuentes necesitaban orientación, no cumplimiento penitenciario, porque hasta sin eso nos discriminaban. Entonces se mantuvo en muchos lugares chiquititos eso del centro de orientación femenina, porque las ya no se mujeres, llama como así. éramos incapaces o relativamente incapaces, dependiendo de si eras casada, soltera, profesional o no, entonces, claramente era un centro de orientación. Ya, pero Claro. eso, No, yo no olvídense. sabía que había cambiado el nombre, ya. Bueno, Sí. bien, me Entonces, ahora parece se muy llaman bien. CPF. Y bueno, y la cosa es que hasta para eso hay discriminación y visto la prisión preventiva con una perspectiva de género ante igualdad de condiciones, debiera haber igualdad de también restricción de privación de libertad en recintos similares y eso no hay. Entonces, yo por todo eso estoy Mm. más amiga de que mientras se le juzgue, se le mantenga. Porque además un alcalde, ¿cuándo es peligroso para la investigación? Cuando sigue en el municipio, pero ella poder no tiene ninguno hoy día. Entonces, Mm. Ahora, es, sí, Cassandra, Pancho,
Porque esta, si no me equivoco, sería la 7ª vez Sí, eso estaba pensando yo. que cambia Grace, la cautelar. ¿es habitual que pase esto? Como que entra, que sale, que entra, Lo que que sale, pasa es que que los ciclos. en investigaciones de larga data, tú claramente estás pidiendo, apenas tienes un pequeño nuevo antecedente, que tu representado salga en libertad. Ahora, lo que yo sí presionaría por parte, si fuera defensa, es para el cierre rapidísimo de la investigación. Porque un imputado privado de libertad con una investigación cerrada debe ser juzgado en el menor plazo posible. Y en ese sentido, por lo menos tú ya tienes la certeza a cuánto te van a condenar, pero esto de seguir preso para que Sí, po, después en alguna posibilidad tú salgas, me parece horroroso. sí, ¿Qué sí. pasa si eso de que se alarga como este procedimiento, uno puede llegar y decir, oye, ok, que se cumplan, pero que se reduzca por la cantidad de tiempo que estuvo ya en preso con anterioridad? Es Sí, una si es súper buena condenada, sí, pregunta, po. Francisco, porque las Si es penas se condenada, comienzan a claro. cumplir desde el día que te privan de libertad. Todo esto sirve de abono y el arresto domiciliario también sirve de Bien. abono. También. Cualquier, plazo superior a 8 horas, tú ya lo estás computando. Y se pueden sumar, por ejemplo, tres plazos de 8 horas suman un día y así hay una fórmula incluso. ¿Y para todos ¿Ya? los delitos? Por ejemplo, Para todos mensualmente, los ya, delitos, para todos los delitos. No es que tú ya. estés privado de libertad preventivamente, luego te condenen y eso no te cuente para nada. De hecho, se pueden imputar prisiones preventivas que luego no se convierten en sentencias corporales a otros delitos. Bueno, Ya. hoy se ve el amparo de Katy Barriga, hoy se ve la audiencia de Manuel Monsalve más larga que Silvio Lechero, pero lo de Katy Barriga, fíjate que hay algunas voces que sostienen que luego de la condena al señor Japaz y a otra de las niñas, no, yo a esta altura ya se me olvidan los apellidos, No, un pero quilombo. que era una de las colaboradoras de Katy Barriga, lo que está de alguna manera la Fiscalía logrando o buscando es que efectivamente Katy Barriga reconozca ciertos delitos para de alguna manera cerrar la investigación y empezar a avanzar, porque además se pidieron 60 días más de investigación. Uno Sí, dice, pues pero se ¿cómo amplió la 60 días investigación. más todavía? Pero bueno, vamos a ver qué pasa Sí. hoy. Cada día tiene su afán, como dice mi santa madre. Cassandra, como siempre, un agrado verte. Igualmente, Felipe. Que el Señor te bendiga. Gracias también. Grace Salazar, un abrazo, que estés bien, Un abrazo, Felipe, qué rico. cariños. Que estén muy Pancho, bien. saludos, que lo Pero pasen libre, bien. soltero. Esto Chao, fue Pancho. Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, adiós. Que estén bien. Ahí. Adiós. Oye, Francisco. Todavía sigue Se cortó, grabando. DJ. No.